recuerdo claramente aquel día. Era una mañana tranquila, y yo estaba haciendo mis quehaceres habituales cuando mi teléfono vibró con un mensaje de mi hijo Félix. Mientras leía el mensaje, mi corazón se hundió. Mamá, no puedo más. Me están quitando todo mi salario, y me veo obligado a vivir con 3 pesos por comida al día. Tengo tanto hambre que podría morir. Inmediatamente lo llamé, mis manos temblaban mientras marcaba. Cuando contestó, su voz era débil y llena de desesperación. Mamá, sollozó, es tan difícil. Apenas puedo pasar el día. Félix, ¿qué está pasando? ¿Está Isabella enferma? ¿No puede cocinar?, pregunté, tratando de entender la situación. Félix e Isabella siempre habían parecido felices, viviendo cómodamente gracias a la familia adinerada de ella. No, mamá, Isabella está bien, es solo todo lo demás lo que no está, intentó explicar Félix, su voz quebrándose. No lo entiendo yo mismo. Ha sido así durante los últimos meses. Estaba desconcertada y profundamente preocupada. Debes dejar esa casa inmediatamente y venir a casa, le insté, mi voz firme pero llena de preocupación. Pero Félix estaba decidido. No puedo, mamá. Amo demasiado a Isabella y a nuestra hija, Charlotte. No puedo simplemente abandonarlas. Viendo que no había una solución inmediata y sintiéndome impotente, decidí apoyarlo de la única manera que podía en ese momento. Comencé a preparar paquetes llenos de alimentos y otras necesidades, junto con algo de dinero escondido dentro, con la esperanza de que aliviara su situación. Las semanas se convirtieron en un mes, y luego una noche, Félix llamó. Mamá, estoy volviendo a casa con Charlotte, dijo, un tono de finalidad en su voz que me alarmó. Sentí que algo no estaba bien. Esa noche, esperé ansiosamente, caminando de un lado a otro frente a la puerta, con el teléfono móvil en la mano. Finalmente, sonó el timbre. Corrí hacia la puerta, esperando ver a Félix y Charlotte juntos. Pero solo estaba Charlotte parada allí, luciendo los pijamas brillantes que le había enviado para su cumpleaños. Mientras la abrazaba, sentí lo delgada y frágil que se había vuelto su pequeño cuerpo. Félix no estaba con ella. Cuando me aparté para mirar a Charlotte, sentí la presencia de alguien más. Me di la vuelta y allí estaba Isabella, con una sonrisa inquietante en su rostro. Mi nombre es Choe, solía comenzar mis historias de mis días más jóvenes, contando cuentos de cenas alegres y placeres simples. En aquel entonces, durante mis días de estudiante, me entregaba a la comida por consuelo y alegría, pizza, donas y 3 comidas completas al día. A pesar de engordar mientras otros hacían dieta, fue durante una de esas fiestas, sintiéndome como un globo entre la multitud delgada, que James se acercó a mí. A diferencia de los demás que me evitaban, él se acercó y dijo, Choe, ¿te gustaría salir a comer conmigo alguna vez? Este recuerdo, ahora amargo, se reproducía en mi mente mientras enfrentaba la tranquilidad inquietante de Isabella, que contrastaba bruscamente con la urgencia y desesperación que trajeron a mi nieta a mi puerta sin Félix. Mientras Isabella permanecía allí con esa sonrisa inquietante, abracé a Charlotte más cerca, tratando de consolarla tanto como a mí misma. La presencia de Isabella sin Félix solo profundizaba el nudo de ansiedad en mi estómago. Logré encontrar mi voz, aunque temblaba con emociones encontradas. Isabella, ¿dónde está Félix?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. La sonrisa de Isabella se desvaneció ligeramente, reemplazada por una expresión más seria. Él no pudo venir, Choe. Tuvo que ocuparse de algunos asuntos urgentes en casa, explicó, aunque sus palabras hicieron poco para tranquilizarme. La vaguedad de su respuesta y la ausencia de Félix me enviaron un escalofrío por la espalda. Suspiré, un sonido profundo y doloroso, mientras los guiaba hacia el interior. La casa, una vez llena de risas y conversaciones sobre proyectos de té y desafíos laborales, ahora se sentía inquietantemente silenciosa. Recordaba los días en que James y Félix discutían su trabajo en gran detalle.
James, siempre tan comprensivo y flexible con su tiempo, había fomentado el interés de Félix en ti, lo que lo llevó a su trabajo en la misma empresa. Sus conversaciones técnicas a menudo me dejaban atrás, pero amaba el entusiasmo y el vínculo que compartían. Mientras preparaba algo de té, tratando de brindar cierta normalidad, mi mente volvía a esos días más felices y lejanos. James y yo siempre nos hacíamos tiempo el uno para el otro a pesar de nuestras agendas ocupadas. Él trabajaba en ti, un campo que aún era algo misterioso para mí, pero su pasión por su trabajo era innegable. Cuando nos casamos, dejé mi trabajo para enfocarme en nuestra familia, y pronto fuimos bendecidos con Félix. Elegimos su nombre con la esperanza de que trajera felicidad a todos a su alrededor, tal como nos había traído alegría a nosotros. Félix creció sano y feliz, heredando mi amor por la comida y convirtiéndose en un joven robusto. Después de la universidad, siguió los pasos de su padre en el mundo de la TI, y su lugar de trabajo compartido parecía acercarlos aún más. A menudo discutían proyectos y desafíos, dejándome un poco al margen, pero orgullosa de su vínculo de todos modos. Sin embargo, desde que Félix se casó con Isabella y se mudó, esas conversaciones habían cesado. Su hogar, ahora distante del nuestro, aumentaba la soledad que sentía. Isabella, a pesar de su riqueza y conexiones a través de su padre, que era el presidente de la empresa donde Félix y James trabajaban, parecía haber cambiado la vida de Félix de maneras que no había anticipado. Ahora, con Charlotte de vuelta en nuestra casa y Félix misteriosamente ausente, no podía quitarme la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Mis instintos de madre estaban en alerta máxima. Decidí entonces que haría todo lo posible para descubrir la verdad detrás de la situación de Félix y asegurar el bienestar de mi familia. Mientras Isabella tomaba su té en silencio, evitando mi mirada, supe que el camino por delante sería difícil, pero necesario. Estaba decidida a traer a Félix a casa y restaurar la felicidad que nuestra familia una vez conoció. El sonido de la lluvia golpeando suavemente contra la ventana proporcionaba un telón de fondo reconfortante mientras marcaba el número de Félix. La reciente conversación con James sobre nuestro distanciamiento de la familia de Félix pesaba mucho en mi mente, mezclándose con mis preocupaciones por su bienestar. El teléfono sonó varias veces antes de que Félix finalmente contestara. «Hola, mamá», la voz de Félix sonaba cansada pero cálida. «Félix, ¿cómo está todo allí? Aquí está refrescando en las mañanas y las tardes». «No te estás resfriando, ¿verdad?», pregunté, tratando de infundir mi voz con alegría, aunque una parte de mí permanecía tensa, preparándome para cualquier señal de angustia en su tono. «No, estamos bien aquí, mamá. Gracias por preguntar. Y gracias por los pijamas que le enviaste a Charlotte». «Le encantaron», los mostró a todos, respondió Félix, y casi pude escuchar la sonrisa en su voz mientras hablaba de la alegría de Charlotte. «Eso es maravilloso de escuchar. Está creciendo tan rápido. Ojalá pudiéramos verla más a menudo», respondí, sintiendo el doloroso deseo de estar más cerca de mis nietos. «Sí, lo sé. Ha sido agitado aquí, pero definitivamente deberíamos organizar una visita pronto», dijo Félix, aunque la vaguedad de su compromiso me hizo preocupar de que no sucediera tan pronto como esperaba. Decidí sondear un poco, esperando obtener más información sobre su vida sin sonar demasiado intrusiva. «Entonces, ¿todo está bien en casa? ¿El trabajo ha sido manejable?». Hubo una breve pausa antes de que Félix respondiera. «Sí, el trabajo está bien. Es solo el horario ocupado habitual. ¿Y ustedes dos, mamá y papá?». «Estamos bien, Félix. James se mantiene ocupado con el trabajo, aunque desearía que mostrara un poco más de interés en lo que está sucediendo contigo e Isabella», dije con cautela, insinuando la distancia emocional que parecía haberse colado en la dinámica familiar. Félix se rió suavemente, un sonido que no llegaba del todo a sus ojos, me imaginé. «Papá siempre ha sido así, ¿verdad? Más metido en su trabajo que en cualquier otra cosa». «Sí, pero sabes que se preocupa»,
A su manera, respondí, defendiendo a James mientras reconocía al mismo tiempo sus deficiencias. ¿Y cómo está Isabella? Casi no tenemos oportunidad de hablar. Ella está bien, tan ocupada como siempre con sus proyectos. ¿Sabes cómo es con su familia siendo quienes son? Muchas expectativas, explicó Félix, su tono volviéndose ligeramente tenso. Asentí para mí misma, entendiendo el delicado equilibrio que debía estar manteniendo. Solo asegúrate de que ustedes dos estén tomando un tiempo para ustedes mismos, ¿de acuerdo? Es importante no involucrarse demasiado en todo eso. Lo haremos, mamá. Gracias. Realmente deberíamos reunirnos pronto. No dejemos pasar mucho tiempo antes de vernos, dijo Félix, con un tono de sinceridad en su voz que me reconfortó. Me gustaría eso mucho, Félix. Dale mi amor a Isabella y a Charlotte, concluí, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación persistente. Lo haré, mamá. Hablamos pronto. Mientras colgaba el teléfono, la lluvia se había detenido, dejando una frescura en el aire que insinuaba la llegada del otoño. Sentí una brisa fresca entrar por la ventana abierta, llevando consigo una promesa de nuevos comienzos. Esperaba que a pesar de las distancias y los silencios, los lazos de nuestra familia aún pudieran ser reparados, tejidos nuevamente con paciencia y amor. Esperaba ese día, esperando que no estuviera demasiado lejos en el futuro. Después de colgar el teléfono, permanecí inmóvil en la cocina, sintiendo una pesada sensación de inquietud posarse sobre mí. El silencio de la habitación parecía resonar con la voz tensa de Félix, diciendo que estaba lleno de energía. No podía quitarme la sensación de que había algo que no me estaba diciendo, algo serio que estaba afectando su bienestar. James notó mi expresión preocupada cuando entró en la cocina. Pareces haber visto un fantasma, Chloe. ¿Qué pasa? Es Félix, dije, mi voz llena de preocupación. Dijo que está bien, pero, no sé, James. Había algo extraño en su voz. No suena como él mismo. James, siempre tan pragmático, encogió ligeramente los hombros. ¿Crees que es débil solo por una llamada telefónica? Chloe, te estás preocupando demasiado, dijo, desestimando mis preocupaciones mientras se preparaba una taza de café. Quizás tenía razón, tal vez estaba exagerando. Pero el instinto maternal que me había guiado durante décadas criando a Félix seguía insistiendo en mí. No era solo una sobrereacción. Algo no estaba bien. No podía quedarme de brazos cruzados. Decidí enviarle a Félix algo de comida, cosas simples, ramen instantáneo, pan, cosas que podrían hacer sus días un poco más fáciles si lo que temía era cierto. Empaqueté el paquete con cuidado, metiendo también algunos dulces para Charlotte, esperando que les pasaron las semanas y mi preocupación no disminuyó. Luego, una tarde, sonó mi teléfono. Era Félix, llamando a una hora inusual. Mi corazón se hundió al contestar. Félix, ¿eres tú? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Pregunté de inmediato, el miedo apretando mi corazón. A través de sollozos, la voz de Félix llegó, llena de desesperación y fatiga. Mamá, no aguanto más. Me están quitando todo mi salario y me veo obligado a vivir con 3 pesos por comida al día. Tengo tanto hambre que siento que voy a morir. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Mi hijo, sufriendo hasta el punto de la inanición, era inimaginable. ¿Qué quieres decir? ¿Isabella está enferma y no puede cocinar? ¿Por qué no vienes a casa por ahora? No es eso, realmente. Isabella está bien, y Charlotte también, pero últimamente, siempre es solo ensalada, pan y agua para mí, explicó Félix débilmente. Esto iba más allá de lo que había temido. No era solo una mala racha o un contratiempo temporal. Mi hijo estaba en una situación desesperada. Deja esa casa de inmediato y vuelve a casa, le insté, mi voz firme con una mezcla de miedo y resolución. Pero Félix se negó tercamente.
Pero amo a Isabella y también a Charlotte, dijo, con la voz quebrada. Eso me dejó sin otra opción que apoyarlo desde lejos. Rápidamente organicé paquetes más sustanciales de alimentos y artículos esenciales para enviarle, esperando que aliviara un poco su situación. Mientras sellaba el último paquete, no pude evitar pensar en el extraño giro que habían tomado nuestras vidas. Desde los días esperanzadores cuando nombramos a nuestro hijo Félix, deseándole felicidad, hasta esta triste realidad donde él estaba luchando solo por comer. Me propuse hacer todo lo posible para entender que había salido mal y ayudar a Félix a navegar por este momento difícil. Mientras estaba de pie en la cocina, el teléfono sujeto ansiosamente en mi mano, el silencio inquietante solo amplificaba mis preocupaciones. La llamada de Félix había sido abrupta y llena de una urgencia que aceleró mi corazón. Estaba trayendo a Charlotte a casa, escapando de lo que parecía ser una situación desesperada. La idea de que mi nieta estuviera privada de comidas era aterradora, y estaba claro que Félix había llegado a su límite. De un lado a otro, miraba el reloj cada pocos segundos, contando los minutos hasta que pudiera abrazar a Félix y a Charlotte de manera segura en mis brazos. Intenté llamar a James nuevamente, esperando obtener su apoyo tan pronto como estuviera disponible, pero cada intento se encontró con el mismo resultado, la llamada no se conectaba. Era inusual que James no respondiera, especialmente a esta hora. Podría estar en el tren, donde la recepción a menudo fallaba, o tal vez aún estaba atrapado en el trabajo. De cualquier manera, me sentía aún más aislada en este momento crítico. Sin otras opciones, decidí prepararme para su llegada lo mejor que pude. Me aseguré de que la habitación de invitados estuviera ordenada y acogedora, y calenté algo de comida, sabiendo que Félix y Charlotte probablemente tendrían hambre después de su viaje. Cada preparación se sentía como un intento de recuperar algo de control sobre el caos que de repente había invadido nuestras vidas. El sonido de cada coche que pasaba me hacía correr para mirar por la ventana, esperando ver el coche de Félix llegar. La espera era insoportable, cada minuto se alargaba más que el anterior. Finalmente, escuché el portazo de un coche, y mi corazón dio un vuelco. Corrí hacia la puerta, abriéndola de golpe. Allí estaban. Félix, con Charlotte en sus brazos, lucía agotado pero aliviado. Charlotte parecía desconcertada por los eventos de la noche, pero segura, acurrucada contra su padre. No perdí un momento, atrayéndolos a ambos en un abrazo apretado justo allí en el porche. «Mamá, estamos bien». «Estamos bien ahora», murmuró Félix, su voz quebrándose de emoción mientras se aferraba a mí. Los llevé rápidamente al interior, acomodando a Charlotte en el sofá con una manta y una taza de leche tibia, volviendo mi atención a Félix. «Cuéntame todo», le insté, necesitando entender qué lo había llevado a este punto. La historia de Félix salió en un torrente de frustración y desesperación. El comportamiento de Isabella había cambiado inexplicablemente después de su matrimonio, volviéndose gradualmente más controladora y manipuladora. Explicó que la mayor parte de su salario había sido redirigida a una cuenta conjunta controlada por Isabella, supuestamente para gastos del hogar, pero él veía poco en la práctica. Las restricciones se habían extendido a su hija, un hecho que me heló la sangre. Mientras hablaba, luchaba contra las lágrimas, enojada y destrozada por lo que mi hijo y nieta habían soportado. Estaba claro que Félix se había sentido atrapado, sin querer cortar lazos con Isabella por amor y esperanza de que las cosas cambiaran. Pero esta noche, algo se había roto, y no podía someter a Charlotte a las mismas dificultades que él había enfrentado. Una vez que terminó, le aseguré nuestro apoyo incondicional. «Resolveremos esto juntos», prometí, con determinación en mi voz. «Estás en casa ahora, y eso es lo que importa». Finalmente, logré comunicarme con James más tarde esa noche. Su sorpresa inicial dio paso a una resolución que reflejaba la mía. Acordamos hacer todo lo necesario para proteger a Félix y Charlotte y ayudar a Félix a navegar por las complejidades legales y emocionales que seguramente seguirían a esta conmoción.
Esa noche, mientras observaba a Félix y Charlotte durmiendo pacíficamente en la habitación de invitados, una feroz protección se apoderó de mí. Sea lo que sea que Isabella y su familia pensaran o hicieran, tendrían que lidiar con el amor de una madre, una fuerza mucho más grande que cualquier riqueza o manipulación. Y en ese momento, juré mantener a mi familia a salvo, sin importar el costo. La situación estaba girando rápidamente hacia algo sacado de un drama de suspense. Cuando Isabella se acercó a James con esa sonrisa peculiar y siniestra y un tono cargado de sarcasmo, pude sentir la tensión espesándose el aire entre ellos. Era evidente por la reacción de James, una mezcla de pánico e incredulidad, que había más en la historia de su relación con Isabella de lo que yo había sido consciente. «Isabella, ¿qué haces aquí? No deberías estar con Félix. Él te necesita», intervine, tratando de desviar la conversación lejos de cualquier confrontación que se estuviera gestando entre ella y James. La sonrisa de Isabella se desvaneció, y sus ojos parpadearon momentáneamente con algo que podría haber sido confusión o molestia. «Félix está siendo cuidado», dijo con desdén, como si eso lo explicara todo. Necesitaba ver a James. ¿Pero por qué? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de urgencia. James finalmente habló, su voz tensa. «Chloe, ¿por qué no llevas a Charlotte adentro? Hablaré con Isabella». A regañadientes, cumplí, aunque mi mente estaba llena de preguntas y temores. Llevando a Charlotte de regreso al calor de nuestro hogar, traté de ofrecerle una sonrisa, pero mi preocupación por Félix y las dinámicas misteriosas que se estaban desarrollando en nuestro umbral nublaban mi expresión. Una vez adentro, me arrodillé al nivel de Charlotte, apartando un mechón de cabello de su rostro. «¿Estás segura aquí, cariño? Te cuidaremos a ti y a papá, ¿de acuerdo?», la tranquilicé, aunque mis seguridades se sintieron huecas sin saber exactamente qué estaba sucediendo con Félix en ese momento. Charlotte asintió, aferrándose un poco a mí. «Solo quiero que papá esté bien», susurró, su voz pequeña y llena de preocupación. «Yo también, querida». «Yo también», murmuré, abrazándola. Mientras tanto, afuera, podía escuchar débilmente el murmullo de la conversación entre James e Isabella. Si lo que estuvieran discutiendo, estaba claro que era serio, posiblemente incluso alterando el equilibrio cuidadoso de nuestras relaciones familiares. Mientras consolaba a Charlotte, me propuse llegar al fondo de este misterio. La seguridad y la felicidad de mi familia dependían de ello, y haría todo lo que fuera necesario para protegerlos. «Basta, Isabella», cortó Félix bruscamente, su voz firme pero fría. «He escuchado más que suficiente. Se acabó entre nosotros. Me llevo a Charlotte y nos quedamos aquí. Puedes regresar al mundo de fantasía del que viniste, pero no nos arrastrarás más». El rostro de Isabella se retorció en una máscara de shock y furia, sus ojos saltando de Félix a James y luego a mí. «No puedes hacer esto, Félix. Soy tu esposa. ¿Y qué pasa con Charlotte? No puedes simplemente». «Charlotte estará bien. Estará mejor lejos de toda esta locura. Y en cuanto a nosotros, no habrá discusión. Voy a presentar la demanda de divorcio», dijo Félix decididamente, cortando sus protestas. James, que había estado en silencio, finalmente habló, su voz ronca de emoción. «Félix, lo siento mucho por lo que has tenido que pasar. Debería haber visto lo que estaba pasando». Félix miró a su padre con una expresión complicada. «Hablaremos de esto más tarde, papá. Ahora mismo, necesito asegurarme de que Charlotte esté a salvo». Mientras Félix se acercaba a Charlotte, a quien había llevado a la cocina antes para protegerla de lo peor de la confrontación, Isabella hizo un último intento desesperado por recuperar el control. «James, diles. Diles que todavía te importo». James la miró, su expresión una de lástima y remordimiento. «Isabella, sea lo que sea que haya pasado entre nosotros, está en el pasado. Estoy con Chloe. Siempre lo he estado.
El rostro de Isabella se desmoronó y por un momento pareció que iba a romperse. Pero luego, con una calma inquietante, se enderezó, sus ojos fríos y calculadores. Se arrepentirán de esto, todos ustedes, siseó antes de darse la vuelta bruscamente y salir de la casa. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, dejando un silencio ensordecedor a su paso. James se acercó a mí, su rostro cansado y marcado por el arrepentimiento. Chloe, lo siento mucho. No tenía idea de que ella llevaría las cosas tan lejos. Asentí, mis emociones un revoltijo de alivio y ansiedad persistente. Lo resolveremos, James. Ahora mismo, nuestra prioridad es Félix y Charlotte. Mientras nos reuníamos, una familia unida por la crisis pero unida por el amor, sentí una fuerza renovada. Estábamos juntos en esto, y cualesquiera que fueran los desafíos que nos esperaban, los enfrentaríamos como uno solo. Conforme Félix intervenía, su voz firme y autoritaria, el caos en la habitación alcanzaba su punto máximo. La energía maníaca de Isabella contrastaba bruscamente con la resolución de Félix mientras protegía a Charlotte y a mí de su comportamiento impredecible. El sonido de la olla estrellándose, detenida justo a tiempo por los reflejos rápidos de Félix, resonaba ominosamente en la habitación. «Basta, Isabella», gritó Félix, agarrando sus muñecas firmemente para evitar cualquier otro asalto. «Esto se acaba ahora». James, recuperándose de su shock inicial, se movió para ayudar a Félix, su expresión de profundo remordimiento mezclado con incredulidad. «Isabella, detén esta locura». No es, pero Isabella luchaba ferozmente, su rostro contorsionado por una mezcla de rabia y desesperación. «Ella es mi hija. Haré lo que quiera con ella». Me aferré a Charlotte, quien temblaba en mis brazos. Su pequeño cuerpo estaba sacudido por sollozos silenciosos, su miedo palpable. Mientras la abrazaba, tratando de protegerla de la realidad de las acciones de su madre, sentí un impulso de protección y enojo. Los niños no son peones, Isabella. No puedes simplemente reclamarlos cuando te convenga. Al darme cuenta de que la situación estaba fuera de control, grité a James que llamara a la policía. James, aún aturdido por las revelaciones y la violencia que se desarrollaba, luchaba con su teléfono, sus manos temblorosas mientras marcaba el 911. El operador respondió rápidamente, y la voz de James era urgente. «Necesitamos que la policía venga inmediatamente. Hay un asalto sucediendo. Por favor, apresúrense». Isabella pareció comprender momentáneamente la gravedad de la situación cuando la realidad de que la policía vendría la sacó de su frenesí. Dejó de forcejear, su respiración jadeante, y miró salvajemente a su alrededor, como si viera la escena por primera vez. Félix, con sus brazos aún conteniendo a Isabella, le habló en voz baja y firme. «Piensa en lo que estás haciendo, Isabella. Piensa en Charlotte». Los ojos de Isabella se desviaron a Charlotte, que miraba desde detrás de mi abrazo protector. Hubo un destello momentáneo de algo que podría haber sido instinto maternal, pero fue rápidamente opacado por un torbellino de otras emociones. A medida que el sonido de las sirenas de la policía se acercaba, la resistencia de Isabella pareció desmoronarse. Su cuerpo se desplomó, la lucha se le iba mientras se daba cuenta de las consecuencias. La policía llegó rápidamente, entrando en una escena de agitación emocional y tensión. Después de una rápida evaluación, llevaron a Isabella bajo custodia, asegurándose de que estuviera restringida antes de llevársela. Félix y yo dimos nuestros testimonios, detallando el asalto y los eventos previos. Con Isabella fuera y la amenaza inmediata terminada, la habitación parecía imposiblemente grande y vacía. Charlotte, ahora llorando en silencio, aún estaba en mis brazos. La mecía suavemente, susurrando palabras de tranquilidad, mientras Félix y James estaban cerca, el peso de las revelaciones de esa noche pesaba entre ellos. James me miró, sus ojos llenos de una mezcla compleja de vergüenza y miedo. «Chloe, yo». Levanté una mano para detenerlo, incapaz de procesar explicaciones en ese momento.
No ahora, James. Solo ocupémonos de Charlotte. Podemos lidiar con todo lo demás después. A medida que el polvo se asentaba y los sollozos de Charlotte comenzaban a disminuir, supe que el camino por delante estaría lleno de desafíos. Pero por ahora, la seguridad y el bienestar de Charlotte era mi única preocupación. El resto, por complicado y lleno de tensiones que estuviera, tendría que esperar. La vida había dado un giro inesperado, instalándose en un nuevo ritmo con Félix y Charlotte a mi lado. Los días eran más tranquilos ahora, la ausencia de drama nos permitía encontrar consuelo en placeres simples. El parque cerca de nuestro apartamento alquilado se había convertido en nuestro refugio, un lugar donde Charlotte podía reír y jugar, sus risas un bálsamo para nuestros espíritus cansados. Cada día, mientras recogíamos hojas de ginkgo, veía en Charlotte una resistencia que me asombraba, su espíritu sin disminuir por el caos que había soportado. Félix se había adaptado bien al trabajo independiente. La flexibilidad de trabajar desde casa significaba que podía pasar más tiempo con Charlotte, fortaleciendo un vínculo que solo se había profundizado desde que se mudaron conmigo. Fueron durante estos días tranquilos que realmente comencé a apreciar la fuerza de mi hijo, su dedicación para proveer para su hija brillando a través de cada acción. Una tarde soleada, mientras nos preparábamos para regresar del parque, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Félix. «Vamos a comer afuera hoy», decía. Lo miré, sentado en el banco al otro lado del camino, Charlotte jugando a sus pies. Sonrió, una sonrisa genuina y esperanzada que alcanzaba sus ojos. «Eso suena maravilloso», respondí a través del texto, pero decidí decírselo en persona también. Llamando a Charlotte, que estaba ocupada persiguiendo una mariposa, dije, «Vamos a salir a comer hoy, cariño». Su respuesta fue una sonrisa brillante, sus pequeños dientes asomando alegremente mientras corría hacia mí. Félix se levantó, sacudiendo las hojas de sus jeans, y vino a unirse a nosotros. «Pensé que podríamos probar ese lugar nuevo junto a la tienda de comestibles», sugirió. «Supuestamente tienen excelentes críticas». La idea de probar algo nuevo, de convertir una comida simple en un evento, se sintió refrescante. «Eso suena perfecto», estuve de acuerdo, observando cómo crecía la emoción de Charlotte. Eran estos momentos, simples pero profundos, los que habíamos llegado a apreciar. Mientras caminábamos de regreso a casa para refrescarnos antes de cenar, reflexioné sobre los cambios que habían ocurrido en nuestras vidas. La traición y el dolor parecían distantes ahora, eclipsados por los nuevos comienzos que habíamos creado para nosotros mismos. James se había convertido en un recuerdo, un capítulo doloroso que había cerrado con la partida de Isabella y los cambios posteriores. Había solicitado el divorcio, una decisión que venía con su propio dolor y alivio, sabiendo que nuestros caminos estaban irrevocablemente divergentes. La cena esa noche fue un asunto lleno de alegría y risas. El parloteo de Charlotte sobre su día, sus aventuras en el parque y sus nuevos amigos llenaron los vacíos dejados por la ausencia de James. Félix hablaba sobre su último proyecto, sus ojos brillaban con la pasión de alguien que ha encontrado su verdadera vocación. Mientras caminábamos de regreso bajo el suave brillo de las luces de la calle, Charlotte agarraba nuestras manos, sentí una oleada de contentamiento. A pesar de las dificultades, las angustias y los trastornos, habíamos encontrado una manera de reconstruir, de crear una vida llena de felicidad y amor. La simple alegría de estar juntos, de compartir comidas y momentos, se había convertido en nuestra posesión más preciada. En la risa de mi hijo y nieta, encontré la fuerza para mirar hacia adelante, para abrazar cada nuevo día con esperanza y gratitud.